Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Para mí, como siempre, es un privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes. Y bueno, esta noche traigo un tema que he titulado Su gloria en el sufrimiento. Su gloria en el sufrimiento. Me dicen que los niños pueden salir a sus clases, entonces bien puedan los niños. Me avisó a tiempo porque yo ya iba con toda. Muy bien, vamos a esperar un minutico mientras que los niños salen. No sé si ustedes de pronto en algún momento, yo espero que sí, no ser el único carnal en la comunidad, pero no sé si ustedes en algún momento se han preguntado qué tiene que decir Dios acerca de su sufrimiento personal. ¿Qué tiene que decir la Biblia acerca de mi dolor y de mi sufrimiento personal? En diferentes momentos y etapas de la vida hemos atravesado el dolor y el sufrimiento. O levante la mano aquí el que nunca ha sufrido, ¿cierto? Todos en algún momento hemos tenido que atravesar momentos de dificultades que nos han sacado lágrimas y en muchos casos, como a mí, canas que no quisiéramos, pero ahí están, ¿cierto? Ahora, cuando el mundo, la humanidad, se enfrenta a esta realidad del dolor y del sufrimiento, inicialmente las personas tienden a negar la existencia, la bondad o el poderío de Dios. Entonces hay personas que piensan que Dios no existe porque existe el dolor y el sufrimiento en el mundo. O hay personas que creen que Dios no es todopoderoso porque no ha eliminado el dolor y el sufrimiento del mundo. O también tenemos personas que creen que Dios no es bueno, porque si fuera bueno, eliminaría el dolor y el sufrimiento del mundo. Pues la verdad es que esta es una realidad que a todos los seres humanos nos llega, ¿cierto? De una manera u otra, todos nos debemos enfrentar al sufrimiento. Así que el mensaje de hoy lo hemos titulado de esa manera, Su gloria en el sufrimiento. Y para eso entonces les invito a que vayan al texto bíblico en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 10. Nuevamente repito, segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 10. Segunda a los Corintios 12, 6 al 10. Entonces, si usted está utilizando una app, le invito a que utilice la versión Reina Valera, que es la que vamos a estar utilizando esta noche, y que cierre el WhatsApp y no responda a los mensajes. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor: Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acompáñenme en una pequeña oración. Señor, en esta noche queremos colocar delante de ti nuestras vidas y rogamos, Señor, que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que tú transformes nuestra manera de pensar, de vivir
que la obra de tu Espíritu sea hecha en nosotros, y que tu palabra cobre relevancia, por supuesto, en esta hora, y que hable directo a nuestra necesidad de ti. En el nombre de Cristo, amén. ¿Cuáles son las motivaciones de Pablo para escribirles estas palabras a sus lectores, a los hermanos de la iglesia de Corinto? Bueno, primero permítanme colocarles en contexto. La ciudad de Corinto era una de las ciudades más prósperas del momento. De tiempo de Pablo, era una ciudad donde vivían los grandes oradores, pensadores, filósofos de la época, empresarios. Así que la ciudad gozaba de cierto prestigio o, en otros términos, de cierta gloria. ¿Listo? Muy similar a Medellín en el año 2013, cuando fue declarada como la ciudad más innovadora del mundo, ¿cierto? Eso fue en el 2013. Así que esta ciudad, también goza de cierta gloria y prestigio. Pues como ocurre frecuentemente en toda la historia de la iglesia evangélica, la sociedad permea de alguna manera la cosmovisión o la manera de pensar de la iglesia, de la comunidad cristiana. Entonces los hermanos de la iglesia de Corinto hicieron una relación, pensaron un momento, venga, si la ciudad goza de esta gloria, de este prestigio, si nosotros aquí entre nosotros tenemos gloria y honor, y además de eso, paréntesis, invitaban a sus púlpitos a desfilar a los superapóstoles, como diría el apóstol Pablo, a los falsos apóstoles, a que estuvieran ahí predicándoles a ellos. Entonces ellos veían que la gloria, entre comillas, se trataba de algo externo, algo que se podía evidenciar, tocar, algo que se podía ver. Entonces, ustedes saben que constantemente se ha cuestionado, o los hermanos del primer siglo cuestionaban el apostolado de Pablo. Y por una razón muy sencilla. Los apóstoles cumplían 3 características, ¿no? Tenían que haber visto a Cristo resucitado. Pablo lo vio camino a Damasco. Tenían que haber sido nombrado apóstol de Jesucristo, ser nombrado apóstol por el mismo Jesucristo. Y Pablo fue nombrado apóstol por el Espíritu Santo cuando nombraron también a Bernabé, según el relato de Hechos. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, ¿no? Y la tercera característica de un apóstol era que tenía que haber caminado con Jesús, cosa que Pablo, por supuesto, no cumplía. Entonces muchas personas en aquel tiempo ponían en duda el apostolado de Pablo, y entre esos estaban los hermanos de Corinto. Entonces los hermanos le decían a Pablo, venga Pablo, si usted es un verdadero apóstol de Jesucristo, muéstrenos su gloria. Queremos ver su gloria. ¿Y cuál es el concepto de gloria que ellos tenían? Bueno, si eres apóstol de Jesucristo, tienes que vestir lo mejor, ¿cierto? Nada de el remate del éxito, sino puro cheviñón americanino, ¿cierto? Tienes que andar en el caballo último modelo. Y dime cuántos títulos, propiedades y demás tienes. Muéstranos tu gloria. Hoy en día no nos hemos distanciado mucho de esa realidad. Hoy en día el cristiano del siglo XXI sigue pensando de la misma manera. Hemos creído que la gloria de Dios se evidencia en las cosas externas. Es más, algunos hermanos de hoy en día consideran que si una persona está sufriendo es porque está en pecado, ¿sí o no? Es porque no está diezmando lo suficiente, o es porque la gloria de Dios ya no está con él. Yo recuerdo que una tía mía llamó a mi esposa porque el niño estaba enfermo, llevaba como 2 semanas enfermo, y llamó una tía mía a mi esposa a regañarla. Venga, ustedes sí están orando lo suficiente. Si ven nosotros cómo creemos que la gloria de Dios se evidencia en lo exterior, en lo externo. Entonces, de la misma manera está sucediendo con el apóstol Pablo y la iglesia de Corinto. Esa es la motivación, la razón por la cual Pablo entonces les va a escribir estas palabras. Y como
Punto número 1, para los que toman nota, ya dimos el título, entonces para los que toman nota, vamos a ver en este momento sufrimiento para la vanagloria, como punto número 1. Y arrancamos en el versículo 6. Yo voy a ir desglosando algunas partes del texto para que ustedes entonces sigan la lectura juntamente conmigo. Dice el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, dice Pablo, no sería insensato, porque diría la verdad. No sé cuánto les ha pasado aquí, pero a veces cuando uno conoce una persona creída, no sé si te pasa a ti, uno como que dice, no, esa persona, yo no quiero saber nada de esa persona. Como que a uno le chocan las personas creídas, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando uno conoce a un creído que sí tiene de qué creerse? Porque lo que a uno le choca de los creídos que uno dice, ¿y ese de qué se cree? ¿Sí o no? Y sí tiene de qué creerse. Le toca a uno tragarse la envidia porque no hay de otra. Pablo sí tiene de qué creerse. Él tiene todo el derecho de jactarse. Antes de ser apóstol, antes de convertirse al evangelio, recuerden que él tenía una doble nacionalidad. Era tanto hebreo como romano. Y eso en sí ya era un privilegio enorme y le daba acceso a muchas otras oportunidades. El apóstol Pablo, cuando ya se convierte, entonces sabemos que es predicador a los gentiles, fundador de muchas iglesias, ¿cierto? Escritor de epístolas, de carta, 13 en el Nuevo Testamento. Un gran porcentaje del Nuevo Testamento escrito. Y él mismo dice que si nos contara las revelaciones que ha recibido de parte de Dios, nos volveríamos locos. Es decir, sí tiene de qué creerse. Por eso dice, si yo quisiera gloriarme, no sería insensato. Porque diría la verdad, dice, tengo con qué gloriarme. Y dice lo siguiente, pero, y esos peros que ustedes lean por ahí en la Biblia o cuando alguien te dice, lo hiciste muy bien, pero, ya tú sabes que el pero anula el resto, ¿no? Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Qué es lo que la gente ve y oye de Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo prefiere no hacer alarde de sus éxitos ministeriales o hacer alarde de sus éxitos de la vida, sino que prefiere que la gente se quede con el concepto que han hecho de él? Esto me llama poderosamente la atención. Yo les voy a confesar una cosa y aquí les voy a contar un secreto de Estado. La mayoría de los ministros actualmente, llámenlos presbíteros, pastores, directores de ministerios, presidentes denominacional, pastor local, copastor, subpastor, minipastor, pastorcito, todos tienen una enorme preocupación por el qué dirán. ¿Usted sabía eso? Somos esclavos del qué dirán. No sé si usted sabía eso, pero ocurre. Y se vuelve casi que una obsesión en algunos ministerios de cuidar la imagen. Me encanta esto porque al apóstol Pablo le importa, discúlpenme el término tan fuerte, un bledo, su imagen. Mira lo que dice. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo, ¿y qué ven de ti? La gente que oye de ti. Y entonces uno, en la casa, ustedes van a hacer el ejercicio, el capítulo 11 y capítulo 10 de Corinto, el apóstol Pablo lo expresa. Él dice que simplemente la gente lo que ve de él es que es una persona tosca en el habla. Él mismo reconoce que no es un buen orador, excelente escritor, pésimo orador. No sé si recuerdas en una ocasión el relato del libro de los Hechos, cuando nos dice que él está predicándole a un grupo de discípulos en una azotea alta y la predicación era tan entretenida que uno de ellos se quedó dormido
y se mató. Ojalá nadie se quede dormido aquí esta noche porque yo no respondo. Imagínense, él mismo nos dice, además, que le predica a los gentiles y los gentiles no le entienden, que porque el príncipe de este siglo los ha cegado. Que le predica a los judíos y los judíos no le entienden, que porque hay un velo de la ley de Moisés que no les permite entender. Donde el apóstol Pablo hable, la gente no le comprende. Así que como orador, no es una cosa impresionante. Y físicamente tampoco es tan imponente su presencia, pasa totalmente desapercibido, ¿no? No es como esas personas, yo he conocido personas que aunque anden en pantaloneta y en chanclas, uno siempre los ve como elegantes, ¿no? ¿Cómo hacen? Pero Pablo es el típico mono que aunque se vista de seda, mono se queda, ¿cierto? Así que Pablo prefiere, ojo con esto, abrazar la crítica de la gente, abraza la crítica de la iglesia de Corinto antes de él vanagloriarse. Hombre, yo no hubiera hecho eso. Pero Pablo sí, porque aquí él nos está redefiniendo el concepto de gloria. ¿Dónde vemos la gloria de Dios? Entonces dice el versículo 7, y de ñapa, ¿no? De encima, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Es decir, un sufrimiento para combatir la vanagloria. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. No se sabe a ciencia cierta a qué se está refiriendo. La mayoría de los teólogos y académicos y predicadores evitan este texto porque no se sabe a ciencia cierta a qué está haciendo referencia. Ya se descartó que se tratara de la suegra. Se cree que más bien son como una posible enfermedad. Hay más de 30 posibles enfermedades a las que posiblemente Pablo está haciendo referencia. Entre todas esas hay una teoría que me encanta, que es la que más me atrae, que dice que quizás le quedaron secuelas de su encuentro con Cristo. Se sabe que él quedó ciego, ¿cierto? Entonces algunos dicen, es probable que hayan quedado algunas secuelas de su encuentro con Cristo y a eso se esté refiriendo el apóstol Pablo. Sea lo que sea, Pablo está describiendo su dolor y su sufrimiento. Entonces fíjate en esto, ¿no? Pablo, muéstranos tu gloria, y él les dice, y para que yo no me enaltezca, les voy a hablar acerca de mi dolor y sufrimiento. Y aquí hay dos verdades en este versículo 7, dos verdades teológicas que son difíciles de masticar, de digerir, de aceptar. La primera verdad que tenemos aquí es que Dios puede utilizar el sufrimiento para sus propósitos. Dios puede utilizar el sufrimiento para sus propósitos. Y aquí se nos cayó la doctrina del pare de sufrir, entonces, ¿sí o no? ¿Dios utiliza el sufrimiento para sus propósitos? Sí. ¿Y en qué quedó la teología de la prosperidad? En nada. Cuando uno no está atravesando el sufrimiento, cuando todo está marchando bien en la casa, cuando los servicios públicos están pagos, cuando el arriendo está pago, cuando los niños están sanos, cuando la nevera está llena, cuando todo está bien, aceptar que Dios utiliza el sufrimiento para sus propósitos, uno dice amén. Hasta le da ese consejo a otros, hermano. El versículo, ¿no?, que se nos viene a la mente, Romanos 8:28, hermano, y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan. Pero cuando eres tú el que está en medio del dolor y el sufrimiento, ahí se nos olvida
todo el repertorio, ¿no? Y eso no está mal, hermanos. Déjenme decirles, no está mal. Dios puede utilizar el dolor y el sufrimiento para sus propósitos, pero cuando uno está dentro de eso, no lo ve, no lo entiende. En el año 2019 nació mi hijo menor, Simón. Tenemos 2 niñas. Ahorita en diciembre vamos a cumplir 13 años de casado. Tenemos una niña de 11 y un niño de 5 años. ¿Listo? Dos hijos. Niño de 5, niña de 11. Y Simón nació entonces en el 2019. Antes de que Simón naciera, cuando teníamos 5 meses de gestación, todavía estaba en el vientre de la mamá, el niño presentó un problema cardíaco. Entonces, el problema cardíaco consistía en que tenía el corazoncito muy acelerado. Los médicos nos explicaban que máximo podía estar en 160 latidos por minuto. El niño tenía 240 latidos por minuto. Estaba súper volado, ¿cierto? Entonces, claro, la intención de los médicos era a través del medicamento bajar el ritmo cardíaco, pero tenían que hacerlo a través de la mamá. La mamá tenía su ritmo cardíaco normal, así que ellos estaban jugando con 2 vidas prácticamente, tratando de que el ritmo cardíaco de la mamá no cayera mucho, pero que al mismo tiempo disminuyera el del niño. Difícil, ¿no? Bueno, así estuvimos desde el mes 5 de gestación hasta el mes 8 de gestación, en cuidados intensivos y todo el tema. Nace el bebé por cesárea, por urgencias. Mi esposa obviamente estaba en su habitación de la clínica recuperándose. Y yo voy a la sala de cuidados intensivos neonatales porque el médico me llamó y quería ver a mi bebé. Cuando el médico con ese tacto profesional me dice: papá, tu niño en cualquier momento entra en paro y de ahí no sale. Así. Uf, yo fuerte, ¿no? Y yo, bueno, doctor, ¿y qué hay que hacer? No, hay que remitirlo a la cardio ya. Listo, doctor, hagamos entonces el procedimiento. Salí de ahí a chillar, ¿no? Fuimos a la cardio, entonces mi niña estaba en casa, mi esposa todavía se había quedado en esa clínica y yo estaba con el niño en la cardiovascular. Papá, firme este consentimiento porque le vamos a hacer el procedimiento médico al niño, vamos a hacerle unos choques eléctricos en su corazoncito y debe firmar el consentimiento. En ese momento le oré al Señor y le dije: Señor, si mi hijo va a llevar una vida normal, por favor, guárdalo. Pero Señor, si no, te lo entrego. Fue muy duro. Yo en ese momento no llamé a mi esposa ni le comenté sobre el consentimiento que había firmado ni nada, ¿no? El niño se recupera del corazón a través del choque eléctrico. Yo no sé cómo funciona esa parte del cuerpo, pero al parecer era un problema eléctrico en el corazón y eso como que lo reiniciaron, ¿no? Y se normalizó su ritmo cardíaco. Pero cuando el bebé respiraba como si fuera un patico, como si tuviera un pitico adentro. Y lo remiten entonces a cuidados intensivos neonatales de la Pablo Tobón. Y allí el bebé adquiere una bacteria en los pulmones que casi lo mata, literalmente. Entonces el niño era prematuro, venía muy grande, eso fue una de las cosas positivas. No hubo que cangurearlo, pero a nosotros nos tocó ver cómo todos esos aparatos empezaban a pitar porque sus signos vitales caían, ver cómo las enfermeras entraban a la habitación a tratar de reanimar al bebé. Y recuerdo un día que estaba allí con el niño, que eso fueron 2 meses más, de hecho, ¿no? Después que estaba ahí con el niño, yo le decía al Señor: Señor, si esto es un asunto de tratarme a mí, cambiemos. Si esto es conmigo, saca al bebé de ahí y méteme a mí. Ese es el dolor, ¿cierto? Y ese es el sufrimiento, hablando.
Esos fueron los momentos, esos han sido uno de los momentos más duros que hemos atravesado como esposos, como familia. Y en esos momentos a mí se me olvidó teología, Biblia y todo lo que usted quiera, hermano. Yo lo único que tenía en mi mente era una pregunta. Ustedes saben cuál es. ¿Por qué? Yo le sirvo al Señor desde que tenía 15 años de edad. 15 años, desde los 15 años le sirvo al Señor. Y yo le decía al Señor eso: Señor, he entregado mi vida a ti. Y mi pregunta era: ¿por qué? Dolor y sufrimiento. Y cuando atravesamos el dolor y el sufrimiento, el Señor, hermanos, puede utilizar ese dolor y ese sufrimiento para algo bueno. Para algo bueno. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No tengo ni idea. Hermano, pero, amigo Kevin, pero mira, mi familia está atravesando en estos momentos una tragedia en la vida. Acaba de morir un ser amado. Dime, ¿cómo Dios va a transformar eso en algo bueno? No sé. Pero lo que sí sé es que esa es una promesa de Dios y que eso hace parte de su naturaleza. Dios tiene la facultad de transformar el dolor y el sufrimiento en algo bueno. Y la segunda verdad que tenemos aquí, en ese versiculito, es la participación del diablo, ¿no? Ahí. Un mensajero de Satanás. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios tiene la capacidad de transformar las cosas malas, negativas, en algo bueno. Es decir, que Dios puede usar hasta el mismo diablo si le da la gana para Él cumplir con sus propósitos. Nosotros debemos descansar en dos cosas. Uno, la providencia de Dios. Te estoy hablando de la naturaleza misma de Dios, cosa a la que Él no se puede negar. No te estoy hablando de que tú tienes que levantarte a las 3 de la mañana, orar y clamarle al Señor y fórmulas mágicas. No. Te estoy hablando de la misma naturaleza de Dios. Tienes que confiar en la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? En la interacción de Dios con su creación. En que Dios interactúa con su creación de manera general, pero también con cada individuo. Y en lo segundo que debemos descansar es en la bondad de Dios. ¿Qué significa la bondad de Dios? Que todo lo que Dios hace es bueno. Que sus propósitos son buenos, que sus planes son buenos, que sus deseos para mí son buenos. Entonces, este versículo 7 que uno trata de evitar nos muestra esas dos verdades. Y el apóstol dice: se me ha dado este aguijón. No me lo encontré, no lo pedí, no vino como consecuencia de mi pecado. Se me ha dado el aguijón. ¿Y se lo dio quién? Dios mismo. Y me lo dio para que no me enaltezca sobremanera. Yo me pregunto, ¿cuál es ese aguijón que Dios me ha dado a mí para mantenerme humilde? Pregúntatelo tú. ¿Cuál es ese aguijón que Dios te ha dado a ti, que te ha puesto a ti, para mantenerte dependiente de Él? Para que no se te olvide quién es tu proveedor. Para que no se te olvide quién es tu sustentador, tu sanador, tu salvador. Como segundo punto en este mensaje, tenemos gloria en la debilidad. En el versículo 8 dice el apóstol Pablo que él hizo lo que la mayoría de nosotros hubiera hecho cuando atraviesa el dolor y el sufrimiento. Respecto a eso, dice Pablo, he rogado 3 veces al Señor.
que lo quite de mí. Hombre, ¿quién va a disfrutar un aguijón en su carne? Nadie. Y yo me imagino que esas oraciones de Pablo tuvieron que haber sido oraciones profundas, de esas donde uno derrama el corazón, ¿cierto? Yo creo que no debió ser como esas que uno hace cuando va a almorzar. Señor, tú me lo das, yo me lo como, amén. No, yo creo que fueron oraciones más profundas en la presencia del Señor. Y si me permites ir un poquito más allá, porque dice, he rogado al Señor, yo me imagino que habrá hecho hasta lamento delante de Dios. Porque sí, la Biblia sí nos da licencia para hacer lamento delante de Dios. Mira nomás los salmos. Hay todo un libro escrito en el Antiguo Testamento que se llama Lamentación. Y nosotros los evangélicos, que se nos metió ese mito en la cabeza de que el cristiano todo el tiempo tiene que estar contento. ¿De dónde salió eso, por Dios? Y entonces uno llega triste, cabizbajo a la iglesia, ojeroso, y sale el super espiritual y le dice, hermano, quite esa cara, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Provoca ministrarlo con los 5 ministerios. Podemos estar tristes, hermano. Es legítimo. Dios nos creó así. Con emociones nos creó el Señor. Dios nos hizo de esa manera. Mira, cuando tú pienses en que tú eres imagen y semejanza de Dios, ¿sabes en qué eres imagen y semejanza de Dios? En la medida en que te diferencias de los animales, en eso eres imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios es un ser espiritual. Tú eres un ser espiritual, ¿sí o no? Claro, somos seres espirituales. Dios es un ser racional. ¿Tú eres un ser racional? Claro. Dios es un ser relacional. Se relaciona consigo mismo y con su creación. Nosotros somos seres relacionales. Y óigame bien esto, Dios es un ser emocional. ¿Tiene personalidad? Nosotros tomamos decisiones aún basadas en nuestras emociones. Si no, ¿por qué te casaste? Que lo entendió. Entonces fíjate que las emociones fueron parte del diseño divino. La tristeza, el lamento, hace parte del proceso que Dios utiliza para sanar nuestro corazón. Mira, yo creo firmemente que el lamento Dios lo utiliza, y discúlpame el término tan psicológico, Dios lo utiliza como terapia de sanidad para nuestra vida, como un ungüento para aliviar un poco nuestro dolor. La situación puede ser la misma, pero cuando uno hace lamento delante de Dios, uno se descarga de una tonelada de peso. Entonces creo que el apóstol Pablo, en su ruego al Señor, habría hecho lamento. Y entonces 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y el Señor me ha hecho el milagro, hermanos. Versículo 9. ¿Qué dice ahí el versículo 9? ¿Qué le dijo Dios? ¿Bástate qué? ¿Eso es un sí o un no? Señor, quítame este aguijón de mi carne. Mira, Señor, te prometo que si tú me lo quitas, yo voy a ir más lejos a predicar. Señor, te prometo que si tú me lo quitas, ahí sí voy a evangelizar a esa persona que tú pusiste en mi corazón. Señor, ahora sí me convierto de verdad. Y Dios le dice al gran apóstol Pablo que no. No. Qué lección, ¿no? Ese es otro mito entre los evangélicos del siglo XXI, que creemos que Dios debe decir sí a todas nuestras peticiones. Es más, tenemos algunos mecanismos de manipulación. Si lloro, si grito, hermana, ¿usted quiere que su esposo vuelva? Si se levanta
durante 7 días a las 3 de la mañana a orar y le da 7 vueltas a la cama, su esposo vuelve. Fórmulas mágicas para manipular a Dios, para hacer que Dios tuerza el brazo y obre a nuestro favor. Hemos distorsionado un poco hasta las disciplinas espirituales: ayunar, vigilar, orar, meditar, y hemos creído que son herramientas para que Dios haga nuestra voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, que mi voluntad sea hecha en los cielos, así como en la tierra. Y las disciplinas espirituales fueron dadas para deleite en el Señor, para que tú disfrutes estar en la presencia del Señor. Como diría John Piper, esto es como el hedonismo cristiano, ¿no? La búsqueda del placer en la presencia de Dios. Interesante esto, porque Dios le dice a Pablo: Pablo, mi gracia te debe ser suficiente. Y yo me pregunto, si Cristo estuviera aquí hoy físicamente, que tú lo puedas ver y tocar, si el Señor te dijera: mira sutano, Andrés, Pablo, Pedro, Andrea, Margarita, esa petición que me has hecho durante estos años, por muy noble que sea, no te lo voy a dar. Entonces yo me pregunto, ¿será que seguiremos amando al Señor sabiendo que su respuesta es no? ¿Será que seguiremos buscando fervientemente al Señor sabiendo de antemano que su respuesta es no? Pablo, la gracia te debe ser suficiente. Y entonces dice el apóstol Pablo en ese versículo 9: porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Dios está buscando a gente fuerte o débil. Muy bien, los del culto pasado lo dudaron, les cuento. Dios está buscando a gente débil. Bueno, y si sabemos eso, entonces ¿por qué creemos o por qué ponemos tantas excusas a la hora que Dios nos llama a servirle? Mira, cuando Dios nos llama a servirle, o el pastor nos hace una invitación, un hermano nos hace una invitación a servirle, por lo general buscamos algunas excusas. ¿Cómo? No, yo no puedo, no es que yo estoy muy joven para eso. O, no, yo no puedo porque es que ya estoy muy viejo para eso. Yo no puedo porque es que, no, el trabajo no me da, no tengo tiempo. Yo no puedo porque es que estoy desempleado, estoy buscando trabajo. No, yo no puedo porque no tengo recursos. No, yo no puedo porque me tengo que encargar de mis negocios. ¿Sí me hago entender? O no tengo la capacitación suficiente, no tengo la formación suficiente. Necesito, no sé, una maestría y un doctorado en teología para poderle servir al Señor. No, Dios no está buscando a gente fuerte y perfecta. Dios busca a gente débil, gente frágil. Y si quieres vamos a hacer un ejercicio. Empezamos el momento de los ejercicios y necesito que ustedes me ayuden a predicar. ¿Listo? Vamos a hablar de los personajes del Antiguo Testamento, los personajes de la Biblia, para saber si era gente fuerte o débil. ¿Listo? Abraham, aquí les pongo la cascarita, ¿era un personaje fuerte o débil? Viste que me encanta cómo Abraham es conocido como el padre de ¿qué? Uno diría, eso es mucha fortaleza. Padre de la fe. Génesis capítulo 15, Dios le promete un hijo a Abraham.
Esas oraciones de Abraham que se parecen mucho a las nuestras. Señor, dame un hijito. ¿No? Mucho a las nuestras se parece, ¿no? Señor, dame una casita, un carrito, un maridito. Ok, entonces Abraham le pide un hijo a Dios. Uno. Y Dios con sus planes, la mente de Dios es superior a la nuestra. Te voy a hacer padre, pero de una nación. Génesis 15. Génesis 16, Abraham se acuesta con Agar. Eso es fe. Eso es una crisis de fe. Hey, la Biblia nos dice que al padre de la fe le dan crisis de fe. Hágame el favor, que se deja para nosotros. Entonces Abraham era un hombre muy débil, hermanos, y fue el padre de una nación y el padre de la fe. Ahora, si sigue más adelante, por favor, con toda honestidad, díganme cuáles son los sinónimos que se le vienen a la mente cuando usted escucha el nombre de Jacob. Mentiroso, usurpador, tramposo, engañador. ¿Se dan cuenta? Político no. Perdón. ¿Sí se dan cuenta, no? Cuando hablamos de Jacob, inmediatamente se nos vienen unos sinónimos a la mente. De una. Jacob era un hombre fuerte o débil. Muy débil. Y Dios lo llamó luego Israel, le cambió el nombre. Vamos un poquito más adelante. Moisés. Te voy a dar las cualidades y características de Moisés. Antes de Éxodo capítulo 3, era un hombre violento, iracundo, asesino y fracasado. No era un adolescente. Se calcula que el hombre por lo menos tendría 40 años. Otros dicen que tendría alrededor de 80. En Éxodo capítulo 3. Y la primera pregunta que él le hace a Dios cuando Dios se le aparece es: ¿y quién soy yo para ir a Faraón? El hombre la tiene clara, sabe su posición en el mundo. Y Dios lo llama a ser el libertador de una nación. No era fuerte, era muy débil. Poco más adelante, profeta Isaías, uno de los más destacados. Isaías capítulo 6 es el llamamiento de Isaías. Y allí Isaías grita: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. ¿Y cuál es la parte del cuerpo más importante de un profeta? Sus labios, precisamente. Débil. Y si nos saltamos al Nuevo Testamento, llegamos a los discípulos de Jesús, y ahí no hay pasé ni un caldo, hermano. Piénsalo. Un cobrador de impuestos, es un traidor a la patria. Un celote que era como un guerrillero de la época, ¿sí o no? Un traidor y un montón de pescadores que no pescaban nada. Y si hablamos del líder de la manada, Pedro, me encanta Pedro, ¿no? Me identifico mucho con Pedro porque es el típico evangélico del siglo XXI. Un día está en la gloria, tú eres el Cristo, y 2 versículos después: apártate de mí, Satanás, le dice Jesús. Ese Pedro que le dijo el Señor: daría mi vida por ti si fuera necesario, y al día siguiente lo está negando. Ustedes se han preguntado ¿qué hacía Pedro armado en una vigilia con Jesús? Interesante, ¿cierto? Era un hombre muy débil, muy débil. Y ya vimos lo que el Señor hizo con Pedro. ¿Qué te trato de decir esto? Esto tiene mucho sentido entonces. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo concluye: por tanto, si en algo me voy a gloriar, hermanos de Corinto, si en algo me voy a jactar,
va a ser en mis debilidades. ¿Qué locura es esta? Esto rompe todos los estándares, paradigmas, el imaginario colectivo que hoy en día tenemos del éxito, de la gloria. ¿Cómo que te vas a gloriar de tus debilidades? De la mala clase que eres, de tu temperamento, o yo qué sé. ¿Cómo que te vas a gloriar de tus debilidades, de tu fragilidad humana? Hombre, sí, eso es como cuando a ti te presentan en público, ¿no? Cuando uno lo presentan en público, dicen todo lo bueno de uno. Los títulos académicos, los premios, reconocimiento, años de experiencia, familia, yo qué sé. Los idiomas que hablas. Pero tú te imaginas en donde lo presentan. Bueno, y con nosotros, el hermano Kevin Calderón, que es una persona que se enoja mucho en la casa. Otra característica del hermano es que es muy dormilón, le encanta dormir. No quiere que hablen de las debilidades de uno. No quiere que hablen de las fortalezas. Pablo cambia el concepto y dice, claro, si el Señor dice que me baste su gracia, que su poder se perfecciona en la debilidad, ay, venga, entonces yo voy a abrazar mi debilidad. Porque en lo que yo no puedo, en lo que yo no soy, en lo que yo no tengo, ahí está la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Si Dios me ha llamado a X o a Y cosa y yo no obtengo, yo no puedo, yo no soy, yo no sé, ahí voy a ver la gloria de Dios. En lo que yo soy escaso, en lo que yo soy pobre. Cuando yo reconozco mi debilidad, puedo ver la gloria de Dios allí. ¿Y cuánto más si estamos atravesando el dolor y el sufrimiento? Ahí sí que reconocemos que somos débiles y frágiles. Entonces dice el apóstol Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para terminar, podríamos terminar con una garantía eterna, ¿no? Mejor llamémoslo así, para los que están tomando nota. Gloria garantizada. Esta es una garantía que no caduca. No es por un año. Y nos la da en el versículo 10. Si pueden seguir la lectura conmigo sin abrir el WhatsApp. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. Nuevamente, vamos a hacer un ejercicio entre todos. Honestamente, van a levantar la mano aquellos que se gozan en sus debilidades. Porque tiene mal carácter, porque es perezoso, irresponsable, llega tarde. Levante la mano los que se gozan en sus debilidades. 1. Gloria al Señor. ¿Listo? Ahora, los que se gozan en afrentas, es decir, que te confrontan, ¿no? Que te dicen la verdad en la cara, que te discuten. Levanten la mano. 1 también, por allá escondido así medio. ¿Cuántos se gozan cuando la nevera solo tiene luz, agua y gas? Ninguno. Y si uno tiene hijos, menos. Y luego dice, me gozo en persecuciones. Levante la mano los que se gozan cuando Flamingo los llama porque en usted confía. Levante la mano. No, las persecuciones no nos gustan. Y por último dice algo que es muy loco.
Dice, me gozo en angustias. Venga, eso es como un antónimo. Esas dos palabras no van juntas. Me gozo en angustia. Eso no va junto. Eso de hecho es opuesto, ¿no? Porque la angustia es un sentimiento bastante grave. O sea, la angustia es como un batido. Ayúdenme a preparar el batido de la angustia, ¿no? Es un batido que uno prepara en la mañana al que le echa un poquito de miedo. ¿Qué más lleva eso? Tristeza, incertidumbre, ¿qué más? Ansiedad, desesperación, frustración. Mire, todo eso usted lo hace en batido, se lo toma en ayunas y le genera un hueco en el estómago y un nudo en la garganta. Es un sentimiento que uno quiere trasbocar, pero no sale, está ahí. Se somatiza, de hecho, la angustia. Y uno, ¿cómo le dice al cuerpo? ¡Cuerpo, gózate! No, eso está ahí, internamente. Y Pablo dice, me gozo en la angustia. ¿Cómo se entiende eso? La única imagen que el Señor me regaló para poder entender esa verdad es Israel en el desierto. Israel en el desierto, hermano. Cuando Israel entra al desierto, ya entra con la victoria porque Dios ha ahogado el ejército de Faraón en el Mar Rojo. Pero cuando Israel entra al desierto les da su primera necesidad, ¿no? Les da sed, ¿se acuerdan? Y entonces van con la queja avanza, con el reclamo ante Moisés y le dice, Moisés, usted nos trajo aquí a matarnos de la sed. ¿Estábamos mejor en dónde? En Egipto. Y yo sé que tú tienes fe con lo que dicen las escrituras, pero esto es una locura. Dios hace salir agua de una roca, de una peña. Es una locura. Agua en el desierto. Israel sigue su camino, como cuando uno va por el desierto, y les da su segunda necesidad. Les da hambre. Y el mismo discurso, ¿cierto? Moisés, usted nos trajo aquí a matarnos del hambre, estábamos mejor en Egipto. Y a Dios se le ocurre otra locura más grande. Le dio pan del cielo, maná, alimento que jamás alguien probó ni probará. Maná o pan en el desierto. Y entonces en la mañana comían maná asado, a mediodía maná frito, en la noche maná con hogao, porque había un paisa entre ellos y le hizo un hogadito. Y todos los días, todo el día era maná, y no había maná que comer. Hermanos, ¿ustedes alguna vez han vivido un episodio así en su vida? Yo sí. Yo me acuerdo que mi mamá nos daba yuca. Y uno como peladito llegaba donde la mamá, otra vez. ¿Cierto? Israel se cansó de comer maná. Entonces dice la Biblia, ustedes lo pueden buscar, está literal. Empiezan a gritar en el desierto, ¿quién nos dará carne? Así, como niño chiquito haciéndole berrinche al papá en centro comercial. ¿Quién nos dará carne? Y entonces Dios les dice, así está literal, ¿quieren carne? Le voy a dar carne para que le salga hasta por las narices. Y le mandó uno frisbee a domicilio. ¿Se acuerdan? Las codornices, hermanos. Carne en el desierto, pan en el desierto, agua en el desierto. Esto es una locura. En el desierto sus vestidos y sus calzados no se desgastaron. En el desierto escucharon la voz de Dios por la ley de Moisés. En el desierto vieron literalmente la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés. Escúchame bien esto. En el desierto se vivió lo que no vivieron en la tierra que fluye leche y miel. Con razón Pablo dice
que mejor se goza en la debilidad. Porque en la debilidad, en el dolor, en el sufrimiento, vemos la gloria de Dios. ¿Y cuál es la garantía que tú nos vas a dar de esto? La garantía eterna. Bueno, la muerte del Hijo de Dios fue la tragedia más grande del universo. Y Dios lo transformó en algo bueno. Ese símbolo que está detrás de mí, ¿sabes qué producía cuando la gente lo veía? Terror. Roma se hizo famosa por su manera de matar con ese instrumento. Eso es un instrumento de muerte y de tortura vergonzosa. Eso es como si hoy en día estuviéramos rindiéndole homenaje a la silla eléctrica. ¿Sí me hago entender? Es un instrumento de muerte. ¿Cómo es que un instrumento de muerte, un símbolo de destrucción masiva, llegó a convertirse en un símbolo de esperanza, de amor, de salvación, de reconciliación? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Dios transformó ese símbolo de muerte en un símbolo de vida. Convirtió lo malo en bueno. Y si Dios pudo hacer eso, puede transformar cualquier tragedia en nuestra vida en algo bueno. Con razón, Pablo termina el versículo 10 diciendo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que trae esperanza, consuelo, Señor, y exhortación a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy tú nos has dicho que podemos confiar y descansar en ti, que podemos confiar, Señor, en lo que tú puedes hacer, Señor. Quiero orar en esta noche por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y poner en tus manos, Señor, sus necesidades, las luchas, las dificultades, el dolor, el sufrimiento que quizás puedan estar viviendo, el aguijón en la carne de cada uno de ellos, Padre amado. Oro para que tú traigas consuelo, Señor, para que tú traigas alivio en sus vidas. Señor, te suplico que mis hermanos vean tu gloria en medio de la debilidad. Padre, que tú nos permitas decir lo que el apóstol Pablo concluyó: que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, y no por nuestras facultades, sino por tu poder y misericordia. Señor, en tus manos colocamos nuestra vida, Señor, y te damos gracias por la palabra que nos has regalado en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, quiero invitarlos a que cerremos por un momento nuestros ojos, y quiero invitarte a que escuches esta canción. Cierra ahí tus ojos y canta conmigo en esta noche. Al mirarte, lo que hiciste por mí, ya no hay duda, bueno eres tú.
tú te vas a glorificar, Señor, en medio de nuestras debilidades. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Y en mi camino puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. En mi caminar puedo descansar. Yo sé que tú